Vamos a continuar con la instrucción con respecto a la entrada en el reino. Instrucción con respecto a la entrada en el reino. Esto está en Mateo 19, del 13 al capítulo 20, 16. Marcos 10, del 13 al 31 y Lucas 18, del 15 al 30. Marcos 10, 13, por favor, ¿lo puede leer? Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Entonces le traían los niños y el Señor los tocaba para bendecirlos, ¿verdad? Vemos que después de haber escuchado la enseñanza de Jesús sobre la santidad del matrimonio, muchos llevaban a sus hijos, a Él, para que orara por ellos. Mateo 19, 13 también tiene una referencia con respecto a eso, pero no, usted la puede leer por su cuenta. Marcos 10, del 13 al 14a, por favor. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Los discípulos trataron de mantener a los niños lejos de Jesús, quien utilizó dos mandatos para mostrar su desagrado, y luego se usa esto como un momento de enseñanza. Marcos 10, 14, la fe sencilla y el carácter dependiente de un niño es lo que se necesita para entrar en el reino, la simple fe, por favor. 14. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Ahí está. Es interesante que los niños, mi hijo recibió la palabra desde pequeño, ¿verdad? Y finalmente, como a los 6 años, pudo poner su confianza en Cristo, ¿sí? Y es terrible ver cómo algunas iglesias hoy en día no permiten a los niños, aunque tengan testimonio de conversión, claro, no les permiten el bautismo, ¿verdad? El legalismo, ¿no? Algo que es terrible. Marcos 10, 15, por favor. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Jesús enseñó que la habilidad de un niño de depender de otra persona para sus necesidades es la característica de humildad necesaria para la salvación. Cuando uno escucha por fe todo lo que la obra completa del Calvario, que Jesús lo ha hecho todo por uno, ¿cierto? Inmediatamente hace que uno pueda poner toda su confianza en Él para la salvación. Así como el niño viene y cuando viene un niño hacia uno, Él inmediatamente se entrega a uno, ¿verdad? Y sobre todo cuando es su padre y todo esto, ¿no? De igual manera nosotros al venir al reino, la única manera es creyendo que Jesucristo ha hecho la obra completa. Todo por nosotros, va a proveer toda necesidad, ¿cierto? Por una eternidad. Al morir por nuestros pecados y limpiarnos y resucitar entre los muertos, mostró que la obra ha sido completada y eso crea confianza en nosotros para venir a tener acceso al trono de gloria. Marcos 10, 16, por favor. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Los bendecía. La nación de Israel deberá venir así como un niño, ¿verdad? A los brazos de su Mesías, quien probaba una y otra vez por medio de señales y milagros prodigiosos, que Él era el Mesías. Jesús compasivamente entonces otorgó una bendición para los niños de la misma manera que un rabino lo haría. Mateo 19, 16, la pregunta del joven rico mostró su falsa creencia que podía hacer algo bueno para conseguir la vida eterna. Entonces veamos la historia en el versículo 16, por favor, ¿lo puede leer? Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Viene y le dice: Maestro bueno, ¿qué haré yo para tener la vida eterna, verdad? Y vamos cómo le responde el Señor Jesús en el versículo 17. Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Para mí es una situación similar a la del intérprete de la ley, el abogado que estudiamos, ¿verdad? Que viene y piensa que algo tiene que hacer para heredar o para obtener el reino de los cielos, ¿verdad? Y resulta que entonces este hombre, el Señor lo confronta. Y vemos que la respuesta que Jesús le da implicó que como el hombre rico pensó que podía hacer el bien para ganar el favor de Dios, no entendía qué bien tendría que hacer. Qué bien tenía que hacer, ¿verdad? Mateo 18 y 20, por favor. Le dijo: ¿Cuál es? Y Jesús dijo:
no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, entonces el Señor le pone todos estos mandamientos. Para mí le está poniendo la ley para que Él vea la necesidad. Nosotros cuando traemos el Evangelio, primero tenemos que poner la ley a la persona. Porque las personas tienen un concepto de sí mismos, más de lo que deben de tener, ¿verdad? Ellos se creen buenos, ellos se creen que el único estándar por el cual ellos van a ser medidos es el de ellos mismos, ¿sí? Miren las otras personas y se autojustifican. Pero no, ellos necesitan conocer el estándar del Creador. ¿Desde cuándo la criatura tiene que poner las condiciones bajo las cuales va a ser juzgada? De ninguna manera, ¿verdad? Es más, esa fue la influencia satánica en el jardín del Edén. Y seréis como Dios, ¿cierto? Conociendo el bien y el mal. Ustedes definirán nuevamente cuáles son las reglas, cuál es el estándar, ¿cierto? Pero no, hermanos, tenemos que traerle a las personas inmediatamente el estándar de Dios, la ley de Dios, ¿sí? La ley de Dios muestra muy bien su carácter santo y nos deja a nosotros en la incapacidad de poder cumplir toda la letra de la ley, porque es imposible, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice? Repita nuevamente el versículo 20, por favor. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? Imagínense, ¿sí? Obviamente estaba mintiendo, obviamente estaba resistiendo, ¿qué? La convicción de pecado, justicia y juicio que el Señor estaba trayéndole a través de la ley. Por favor, puede leer Gálatas capítulo 3, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ahí está, la única manera que las personas pueden apreciar la gracia de Dios en Jesucristo y vean el Evangelio como una buena noticia. Primero tienen que ver su calamidad, ¿cierto? Así como las personas van donde un médico y el médico les muestra la enfermedad, las personas entonces acuden al médico mismo para ver qué remedio pueden tener, ¿verdad? Al ver semejante radiografía o cualquier tumor que tienen, hay qué se puede hacer, ¿verdad? Si no, no fueran buenas noticias, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Este hombre es confrontado con la ley misma. El joven rico dijo entonces que él creía que, él decía de muy, ¿cómo se llama? En su orgullo, ¿no? Que todo esto lo había observado. En Mateo 10, 19, 21, por favor. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Esta ilustración muestra claramente la situación de los líderes de Israel que rechazaban al Mesías, ¿verdad? Creían que observaban toda la ley y que no les faltaba nada y que eran los hijos de Abraham y que eran los hijos de la ley y que realmente de ellos era el reino. ¿Por qué? Porque pensaban que todo esto lo observaban y se engañaban a sí mismos, la hipocresía. Y Jesús a través de este hombre está revelando claramente la arrogancia de la nación de Israel. Este hombre prefigura o es una figura que habla por el liderazgo de Israel, ¿verdad? Jesús no estaba enseñando una salvación por obras, pero mostrando que la fe de este hombre estaba en su riqueza, ¿sí? En lugar de él poseer riquezas, las riquezas lo poseían a él. Y ese era el problema, hermanos. Su dinero y posesiones le impidieron tener una fe sencilla e infantil en el Señor, así como los niños cuando venían a Jesús, ¿verdad? Necesitaba cambiar de opinión. Su apoyo y su confianza estaba en las riquezas. En la nación de Israel estos líderes eran ricos, hermanos. ¿Por qué? Porque se aprovechaban de la gente. Tenían negocio ahí en el templo cuando Jesús llegó a limpiarlo. Mejor dicho, Israel, el liderazgo no tenía necesidad de Dios, porque ella tenía su pequeño Dios con minúscula que le estaba proveyendo todas sus necesidades. Es más, recibían la gloria de los hombres y todo eso es lo que buscaban. Entonces vemos claramente que eso es lo que estaba ocurriendo, ¿cierto? Necesitaba cambiar de opinión este hombre, arrepentirse, cambiar su mente, cambiar de su confianza en su falso Dios que eran las riquezas y ponerla en el Mesías, que es el creador de todo cuanto existe, quien dio su vida porque iba a dar su vida por sus pecados, ¿cierto? Y debía entonces cambiar su opinión, arrepentirse sobre su riqueza y creer en el mensaje de salvación, porque eso es lo que implica la palabra arrepentirse, significa cambio de mente. En Mateo 19, 22, por favor, ¿lo lees? Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones.
Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Tantas tenía que lo poseían a él, ¿verdad? El amor no era en sí las posesiones, sino el amor al dinero. ¿Sí? Es el principio de todos los males, hermano. El dolor del hombre, en las palabras del Señor, demostró que dependía más de su riqueza que en la oferta de salvación de Jesús. A diferencia del intérprete de la ley, hermano, es que este hombre, nosotros sabemos con total seguridad, 100%, hermano, por la manera como reaccionó a lo último. En el otro no nos dicen cómo reaccionó, nos dejan ahí, ¿verdad? Aunque yo pienso que sí, también era lo mismo. Jesús le levantó como ayo, el tutor de la ley, para ver si de pronto el hombre se veía la enfermedad, pero ni la enfermedad la quería admitir, ¿verdad? El pecado. Y también el otro venía para probarle al Señor, ¿sí? O sea que la actitud no pienso yo que no era correcta. Ahora, vamos en Marcos 10, 24, por favor. ¿Puede leerlo? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: Hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Solo en el Evangelio de Marcos se registra que Jesús dijo que la riqueza era el objeto de la fe del hombre rico. ¿Sí? Por eso claramente se veía que era un hombre inconverso y que no quería realmente admitir su condición real, que era un pecador. ¿Sí? Mateo 19, 23, por favor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. En los tiempos de Jesús muchos creyeron que los ricos automáticamente entraban en el reino, porque su riqueza era un signo de la bendición de Dios, ¿cierto? Aplicándolo a la iglesia, ¿cierto? La iglesia más o menos estaba en la misma condición que se encontraba la nación de Israel en ese momento. Se sentían los líderes que tenían todo lo que era el control del templo, ¿cierto? Y de las sinagogas. Mejor dicho, estos hombres lo que andaban buscando era, ellos pensaban que porque eran ricos y tenían sustento y aprovechaban de las ovejas y estaban bien económicamente, entonces no tenían necesidad de Dios. Lo mismo hoy pasa con el Evangelio de la Prosperidad en el ámbito de la iglesia, ¿verdad? Lo mismo, ¿verdad? Que porque están bien económicamente, entonces eso es el Evangelio de Prosperidad. Mateo 19, 24. Debido a esta falsa comprensión de la riqueza, una persona rica podría salvarse solo si primero se arrepintiera, cambiar de opinión sobre esta falsa creencia. Léelo. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y por eso con esa mentalidad estos hombres no tenían ninguna misericordia por el pueblo. ¿Por qué? Porque esta ambición les consumía su vida. ¿Sí? Los líderes religiosos de Israel estaban consumidos por su propia gloria, por su propia vanagloria, por ser vistos por las personas. ¿Sí? Entonces Jesús está mostrando por medio de la ley a este hombre su condición. En Mateo 19, 25, por favor. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿Quién pues podrá ser salvo? Por su propia pregunta, porque imagínense, ellos siempre se les había enseñado por tradición que estos hombres eran de Dios porque eran bendecidos, ¿verdad? Y por eso entonces no entendían muy bien. Entonces, ¿quién podrá entrar en el reino de Dios, verdad? Ahora, por su propia pregunta, los discípulos demostraron que habían creído algunos aspectos de la teología del Evangelio de la Prosperidad. ¿Por qué? Todo el tiempo habían estado persuadidos por eso, ¿cierto? Y ellos decían, nosotros nunca vamos a poder llegar a ser como aquellos, ¿verdad? Porque pensaban que era por las posesiones que uno poseía. Pensaban que era por demostrar este carácter externo religioso. Y por los estudios y por ser simplemente escogido para hacer semejante cargo, ¿verdad? Mateo 19, 26, por favor. Y mirándolos Jesús les dijo: Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Él debe depender exclusivamente de la obra de Dios a través de Jesucristo. Ahora, viéndolo en el caso de la iglesia de la Odisea, porque crees que eres rico y no te hace falta nada, ¿verdad? La iglesia de los últimos tiempos muestra pues en ciertos aspectos. Usted puede ver hoy en día el avivamiento en China, el evangelio, y otras naciones donde hay un avivamiento tremendo por el evangelio, ¿cierto? Pero hay otras naciones como los Estados Unidos de América, que es como la Odisea, ¿verdad? En donde se creen que son ricos y no tienen necesidad de nada.
En Mateo 19:27, la pregunta de Pedro mostró que los discípulos esperaban recompensas materiales por cuanto habían dejado todo. Por favor. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Por favor, el 28. Y Jesús le dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Por qué? Porque a Israel se le fue dado un ¿qué? Un reino literal. Y se les prometió que iban a gobernar sobre ¿qué? Sobre la misma Israel, iban a juzgar con el Señor durante el milenio, iban a ser recompensados. ¿Por qué? Por haber dejado todo, ¿verdad? Y seguir al Señor. Hay recompensas. Lo mismo, por otro lado, para la iglesia también hay recompensas, hermano. Para aquellos quienes, entendiendo como fundamento a Cristo, en comunión con Él, están entonces obrando en el Señor, discipulando, evangelizando y estando envueltos en la obra de Dios. En Mateo 19:29, por favor. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Sí, tremendo, ¿verdad? Porque involucra sacrificio, pero va a ser recompensado con vista a la futura renovación de todas las cosas. Jesús dijo que los sacrificios actuales eran insignificantes en comparación con las recompensas futuras en el reino de Dios. En 2 Corintios 4, el 16 al 18, Pablo hace una comparación similar a lo que experimentaría Israel también con las promesas del reino y las recompensas para los judíos que creían como los discípulos, en comparación también con la iglesia. Dale, hermano. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Hermano, hay muchas cosas que yo puedo ver por la fe en Jesucristo. Si usted transmite todo este mensaje, hermano, ¿sí? Yo sé que este momento que estoy acá lejos de mi familia y todo esto, hermano, era de Dios. Y estamos aquí. Y yo les digo, hermano, tiene que haber un sacrificio. Pero el sacrificio es con gozo, porque usted sabe muy bien que el Señor se lo va a recompensar, hermano, ¿sí? Y esta obra tiene que continuar, porque ¿cuántas personas no han oído del Evangelio? ¿Cuántas personas están perdidos, verdad? Cosa que el Señor no veía en los líderes de Israel, no tenían compasión, no tenían nada que ver. Eran ciegos que guían a otros ciegos, no caerán los dos en el mismo hueco. En Mateo 19:30, por favor. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Así es. Los líderes religiosos pensaban que ellos iban a entrar de primero, pero resulta que los que van a entrar son ¿quién? Las prostitutas, la gente iletrada como los discípulos, ¿verdad? Y todas estas personas iban a ser los postreros, pero ellos van a ser los primeros en el reino, ¿sí? Ahora, si usted puede ver en 1 de Pedro 5, el 5 al 6, por favor. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera el tiempo. Ahí está la aplicación a la iglesia. Ahora, los creyentes que tienen una fe infantil en el Señor recibirán una gran recompensa en la eternidad. Esta fe incluye ser el último desde la perspectiva del mundo, pero primero en la de Dios. Para el mundo, aplicándolo a la iglesia, nosotros somos la escoria del mundo, dice Pablo, ¿verdad? Para el mundo, el evangelio, ¿qué es? Es locura, pero para nosotros es poder de Dios. ¿Sí? Y vamos a ser recompensados más allá. Jesús también les decía a ellos, aunque la nación rechace y todo eso, aunque ustedes lo hayan dejado todo, se les va a recompensar en un futuro su obra que están haciendo, ¿verdad? Mateo 21, por favor. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia,
que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Si ve el contexto, entonces está hablando de recompensas y le trae ahora ¿qué? Una parábola, ¿cierto? Y dice que Jesús enseñó una parábola para ilustrar la justicia de Dios en la entrega de premios y para demostrar el principio que los últimos serán los primeros. Mateo 20, del 2 al 7, por favor, léelo. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Durante todo el día el propietario contrató a los hombres a trabajar en su viña, por lo que algunos trabajaban más horas que otros. Cada uno trabajó por el salario determinado. Mateo 20, del 8 al 10, por favor. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Sí, y es más, desde su encarnación el Señor decidió revelarse primero a los que no estaban buscándole, ¿verdad? Se reveló realmente a aquellas personas que eran humildes, aquellas personas que no tenían acceso, por decirlo así, ¿a qué? A la enseñanza que quizás los fariseos y todo esto sabían, ¿sí? Estos fariseos pensaban, y ellos pensaban que porque ellos eran estudiosos de la palabra y todo esto, más ¿cómo se llama? La tradición oral, que ellos iban a entrar de primerazo pues al reino. Pensaban que eso era de ellos y por el arduo trabajo que estaban esperando, ¿verdad? Pero resulta que no fue así, ¿verdad? Fueron los discípulos, fueron las personas, ¿cierto? Que él contrató, ¿cierto? Y mire lo que dice aquí: el propietario del terreno entonces pagó a todos los trabajadores el mismo salario, independientemente de la duración de su trabajo. Así que no importa si fue contratado al principio o fue contratado ya casi cuando estaba acabando la jornada de trabajo, hermano. A todos lo recompensó con la misma cantidad, ¿verdad? Mateo 20, del 11 al 12, por favor. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Tremendo. Murmuraban, ¿cierto? Murmuraban. Entonces Jesús está haciendo allí como una ilustración de lo que es la condición del liderazgo de Israel. Eran murmuradores. Los hombres que trabajaban más horas se quejaron de su salario, ¿cierto? Ellos pensaban que deberían recibir más dinero a pesar que habían accedido a esa cantidad antes de comenzar. Habían acordado con el que los había contratado que les pagaran esa cantidad, y ahorita se estaban quejando porque ellos decían: nosotros merecemos por nuestras obras y por lo que hemos hecho el reino. ¿Sí? ¿Sí ve? Necesitamos mucho más que lo que este Mesías nos está ofreciendo. Es injusto, ¿verdad? Hicieron reclamo. En cambio los otros fueron contratados posteriormente, ¿cierto? Vieron la gracia, ¿cierto? Vieron la gracia, vieron el perdón, vieron la restauración, vieron realmente el reino y la bondad de aquel que los contrató, ¿sí? Entonces vemos que ellos pensaban que deberían recibir más dinero a pesar que habían accedido a una cantidad antes de comenzar. Mateo 20, del 13 al 14, el propietario del terreno fue justo en su pago a cada trabajador. Era generoso en el pago de los recién llegados. Por eso le amaban más. ¿Quién soy yo, Mateo, para que el Señor me diga: ven, sígueme? ¿Verdad?
¿Qué soy yo para que el Señor me dice, tire la red a la mano derecha y sacarás bastantes peces? Y sacó y digo, Señor, apártate de mí, soy un hombre pecador. Estaban agradecidos, hermanos, de la gracia de Dios. Los otros estaban exigiéndole, nosotros merecemos esto y merecemos mucho más que este hombre que dice ser el Hijo de Dios, matémosle, ¿verdad? Sí, tremendo, hermano. Ahí se ve muy claramente en esto el rechazo, la actitud de murmuración, del rechazo de la nación de Israel de parte del liderazgo, ¿verdad? A la revelación del Mesías. El propietario del terreno representa a Dios, que es el creador absolutamente justo y misericordioso. El versículo 15, por favor. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Si ves, Señor, no está haciendo nada injusto, ¿cierto? Aquellos que entraron primero acordaron con la misma cantidad, ¿cierto? Y Él no tiene derecho a hacer con lo que es de Él todo lo que Él quiera, claro, ¿verdad? Lo mismo, no tienen derecho aquellos que son pecadores, publicanos y rameras, tener derecho al reino, amén. ¿Sí ve? Y ellos murmuraban, dice, este hombre come ¿con qué? Con pecadores y publicanos. Si verdaderamente fuera de Dios, estaría aquí en el templo con nosotros, estaría separado de esta gente, ¿sí? Estaría trabajando duro con nosotros. Tremendo, un contraste maravilloso esta parábola. Mateo 20:16, por favor. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Pocos los escogidos. Mateo 20:16, entonces servir al Señor en cada oportunidad debe ser la meta de todo creyente. Todos los creyentes deben de dejar los resultados y la recompensa, el carácter justo y generoso de Dios. Va a ser recompensado, dejémoselo a Él. Nosotros simplemente vamos a seguirle a Él porque le amamos. Los discípulos caminaron y le dejaron a Él. Y el Señor está diciendo, déjenme a mí, que yo me encargaré de recompensarles conforme a lo que ustedes han sacrificado por medio de la fe en mí. ¿Sí? Eso aplica para toda dispensación también, hermanos. ¿Sí? ¿Cierto? No hemos de desmayar, dice la palabra de Dios, ¿cierto? Porque a nuestro debido tiempo recibiremos ¿qué? La recompensa. 1 Corintios capítulo 1, del 3 al 10 al 15. Veamos la aplicación ahora en la dispensación de la iglesia, ¿cierto? Vemos entonces que el cimiento firme es ¿quién? Jesucristo. Y sobre ese cimiento entonces comienzan algunos a edificar. Cuando estamos en comunión con el Señor y hacemos obras por medio de la fe, viene oro, plata y piedras preciosas, materiales que con el fuego se refinan, amén, se refinan, quiere decir materiales, obras que sobrepasarán a la eternidad, pasarán más allá de esta vida, hermanos, van a permanecer, ¿cierto? Pero también, hermanos, cuando nosotros estamos caminando de acuerdo a la carne, porque ninguno de nosotros puede caminar en la carne porque estamos en Cristo, amén, pero sí podemos caminar de acuerdo a ella si nosotros no estamos caminando en el Espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Comenzamos a edificar madera, heno, hojarasca, que simplemente son materiales volátiles, quiere decir que son consumidos por el fuego. Y para mí, en mi opinión, esto ya soy yo pienso que todas esas obras que nosotros hagamos conforme a la carne van a quedar aquí y no van a poder pasar a la eternidad, hermanos, ¿sí? Serán que fuego, con el fuego del paso de la eternidad las consumirá, de tal manera que recibiremos pérdida de recompensa, porque debemos de haber recibido recompensa por aquellas cosas si la hubiéramos hecho conforme al Espíritu, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Aquí vemos las dos personas, ¿verdad? A un lado podemos ver los materiales preciosos cuando nosotros estamos caminando conforme al Espíritu. Al otro lado, ¿conforme a qué? Conforme a las obras de la carne, ¿cierto? Mira. Entonces, aquí piedras preciosas abundan, ¿verdad? Allá en el otro lado, usted puede ver, está el heno, hojarasca y la paja. A este lado tenemos el oro, la plata y las piedras preciosas, ¿verdad? Y se va edificando así. Entonces es más o menos la ilustración que está dando Pablo, ¿verdad? Mire. Entonces es el fundamento lo que determina realmente nuestra relación con Dios, la realidad de cómo estamos sobreedificando. Y Pablo dice, mucho cuidado, mire cada quien
¿Cómo sobreedifica? ¿Cómo sobreedifica? Porque si está en Cristo, mire lo que pasa. Y si está usted haciendo las cosas en su propio esfuerzo, mire lo que sucede. ¿Sí? Los dos entonces son probados por el fuego, ¿verdad? Por el fuego de la pasada de aquí a la eternidad. ¿Y qué pasa, hermanos? Mire lo que pasa. La obra permaneció. Amén. O sea que gran parte de su vida la hizo conforme, ¿qué? Al Espíritu, en Cristo. Entonces el fundamento hizo que su obra que se edificó sobre encima permaneciere en esta vida y la porvenir. Por lo tanto recibirá, ¿qué? Recompensa ya. Aquellas coronas, hermanos, que en realidad en el libro Apocalipsis nosotros las tenemos allí, pero se las vamos a devolver al Señor de gloria, amén. Porque para Él la gloria y la honra, hermanos. Sí. Entonces, ¿qué? ¿Recibe qué? Galardón. Gloria a Dios. Y el otro pierde recompensas y lágrimas, ¿no? Salvo, dice la palabra de Dios, sí, pero como por fuego, hermano. ¿Sí? Como por fuego. ¿Sí? Porque no nos salvamos por obras, amén. Pero sufre, ¿qué? Pérdida de recompensas. ¿Sí? Entonces cada uno mire cómo sobreedifica, hermano. La instrucción sobre la muerte del Mesías. Pasemos ahora a la instrucción de la muerte del Mesías. No sé si le toca al hermano, sí. Gloria a Dios. Gracias. Póngase de pie, hermano.